La luz del principio y el logos de Juan. La luz y el Logos. Es verdaderamente fascinante observar cómo la mística judía y la teología joánica convergen en la idea fundamental de que la creación no tuvo su origen en la materia, sino en una fuerza espiritual inteligente expresada a través de la palabra. Al explorar cómo la Cábala y el Talmud interpretan el mandato divino de que se haga la luz, según se narra en Génesis capítulo 1, versículo 3, encontramos una conexión directa con el concepto del Logos presentado en Juan capítulo 1, versículo 1. Dentro de la tradición del Talmud, específicamente en el Tratado Ajigeduodécima, los sabios explican que la luz creada en el primer día no corresponde a la luz física del sol, la cual fue creada recién en el cuarto día, sino que se trata de una luz oculta conocida en hebreo como Ohr Haganus. Según el Zohar, el texto central de la Cábala, esta luz poseía una potencia tal que permitía ver de un extremo al otro del universo. Sin embargo, al considerar Dios que el mundo no era digno de ella, decidió ocultarla para los justos en el mundo venidero. Esta perspectiva coincide plenamente con lo expuesto en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde se afirma que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, entendiendo ambas tradiciones esta luz como la esencia misma de la revelación divina, y no como simples fotones físicos. Esta relación se profundiza al analizar el concepto del verbo o logos. Cuando Juan capítulo 1, versículo 1 menciona que en el principio era el verbo, establece un paralelo directo con los Targumim, que son las paráfrasis arameas del Antiguo Testamento. En estos textos, cuando Dios actúa o habla, se utiliza el término memra, que significa la palabra en acción. Por lo tanto, la expresión bíblica que indica que Dios dijo, es interpretada por la mística como la emanación de su voluntad a través del lenguaje. El autor del Evangelio de Juan, siendo un judío del siglo I, utiliza el término logos para conectar con esta idea de la memra o la sabiduría, que funcionó como el instrumento con el que se trazó el universo. En la Cábala, la palabra Bereshit, traducida como en el principio, se analiza no solo como una referencia temporal, sino como una entidad en sí misma. El Zohar explica que dentro del punto primordial del inicio de la creación brilló un resplandor llamado Resit, del cual emana la voz que ordena la existencia de la luz. Esto resuena con lo descrito en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, al declarar que todas las cosas por él fueron hechas. Para la mística, la luz primordial es el molde o la energía de la cual deriva toda la materia, funcionando como el punto de unión entre lo infinito y lo finito. En este sentido, tanto para el cabalista como para el autor joánico, la luz no es algo que Dios simplemente hace, sino algo que emite de su propia esencia para hacerse cognoscible a su creación. Entrar en el análisis de las letras hebreas de la frase Yohr es abrir el código fuente de la creación. En la mística judía, las letras no son solo símbolos, sino los ladrillos con los que el universo fue construido. La palabra Yei, que se traduce como sea, es corta pero poderosa, pues está compuesta por letras del nombre divino. El hecho de que comience y termine con la letra Yod, que representa el pensamiento puro o la semilla de luz, con una letra en medio, simboliza que el pensamiento de Dios se expande a través del aliento para manifestarse nuevamente como una realidad. Además, el valor numérico de esta palabra es 25, número que en la tradición judía se asocia estrechamente con la luz y la esperanza. Por otro lado, la palabra Ohr, compuesta por las letras hebreas Aleph, Vav y Resh, que significa luz, describe el flujo de la energía divina a través de sus componentes. La letra Aleph representa el silencio y la unidad absoluta de Dios antes de la creación. La letra Vav, con su forma de columna, actúa como el canal que baja la energía del cielo a la tierra, conectando lo divino con lo material. Finalmente, la letra Resh representa el comienzo y la capacidad de los recipientes para recibir dicha luz. Es a través de este proceso que Yeshua se manifiesta como la culminación de esta palabra viva, integrando la luz primordial con la experiencia humana. Al profundizar en la conexión con Juan capítulo 1, versículo 1, observamos que cuando se afirma que el verbo se hizo carne, se está describiendo un proceso que ya se insinúa en la estructura de la palabra hebrea Ohr.
En ella, la letra Vav actúa como el símbolo del verbo que desciende. La luz no permanece confinada en el plano puramente espiritual representado por la Aleph, sino que baja a través de la Vav para hacerse presente y tangible en el mundo, simbolizado por la letra Resh. Esta transición revela la paradoja de la llamada luz de la oscuridad, pues el Zohar enseña que la luz no surgió de una nada vacía, sino de una oscuridad superior. Bajo este concepto, se entiende que Dios envolvió su luz en un manto de densidad para que las criaturas pudieran soportar su intensidad, una idea que resuena con Juan capítulo 1, versículo 5, al declarar que la luz en las tinieblas resplandece y éstas no prevalecieron contra ella. Para la mística, estas tinieblas iniciales no representan maldad, sino un recipiente extremadamente denso. Así, el mandato de que sea la luz marca el momento en que la esencia de Yeshua, como el Logos, rompe esa cáscara para iluminar la conciencia humana. Esta estructura del universo puede comprenderse incluso a través de la matemática espiritual o gematría. Si sumamos los valores de la frase completa Y-O-H-R, obtenemos un total de 232. Curiosamente, esta cifra coincide con la suma de los 4 nombres de Dios que representan las 4 expansiones de la creación, lo que confirma para los cabalistas que en la orden divina de crear la luz está contenido todo el diseño del universo. Por ello, en el pensamiento talmúdico, la luz es sinónimo de sabiduría o jochma. Cuando el Génesis menciona la luz, la Cábala interpreta que se está invocando la sabiduría, lo cual guarda una simetría perfecta con el inicio del Evangelio de Juan. Ambos textos enseñan que el universo no es un accidente material, sino la proyección de una inteligencia previa donde la luz funciona como su lenguaje. Esta verdad tiene una implicación personal profunda, pues cuando Juan menciona que aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, sugiere que el evento del Génesis no es solo un hecho histórico de hace eones, eras, sino algo que ocurre dentro de cada ser humano cuando alcanza el entendimiento espiritual. Esta es, quizás, la conexión más audaz entre la mística judía y el Evangelio joánico, y se comprende mejor al estudiar al Adam Kadmon o el hombre primordial. En la Cábala, antes de la existencia del mundo físico, la luz del infinito se organizó en una estructura espiritual que sirve como plano arquitectónico de la existencia. Este Adam Kadmon no es un hombre de carne, sino una configuración de luz pura que contiene todas las almas y leyes. Este concepto coincide con Juan que utiliza otro término, el verbo. Y también coincide con el pensamiento paulino, como dice en Efesios capítulo 1 versículo 4, donde menciona que nosotros estábamos contenidos en él. Cuando Juan capítulo 1, versículos 1 y 14 proclama que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, para un cabalista representa la manifestación del Adam Kadmon en el mundo material. Juan presenta a Yeshua no solo como un hombre, sino como la encarnación de esa estructura de luz que preexistía con Dios. Dentro de esta jerarquía, la primera emanación consciente es la sabiduría, a la cual el Zohar a menudo denomina como el Padre, siendo el origen de todo lo demás. Esto aclara lo expuesto en Juan capítulo 1, versículo 18, donde se dice que al Dios invisible lo ha dado a conocer el Hijo unigénito que está en su seno. Así, la luz del Génesis es la energía de la sabiduría emanando del hombre primordial para hacerse visible, identificando Juan a Yeshua con esa luz que hace cognoscible lo que antes era invisible. Según las enseñanzas avanzadas del místico judío Isaac Luria, la creación misma comenzó cuando esta luz sagrada emanó de los ojos del Adam Kadmon, iniciando el flujo de la vida, compárese con Apocalipsis 19 verso 12. El relato del Génesis destaca que Dios no solo creó la luz, sino que la miró y vio que era buena, lo cual implica un acto de reconocimiento de su propia esencia en lo creado. Por su parte, el Evangelio de Juan enfatiza que el Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, sugiriendo con ello que la conciencia humana es en realidad un pequeño destello o chispa de la luz del Adam Kadmon, que es el Verbo que se hizo carne. De este modo, cada vez que una persona experimenta un momento de revelación o realiza un acto de bondad, está activando el mandato de que sea la luz dentro de su propio ser. Como dijo Yeshua, vosotros sois la luz del mundo. Esta creación se manifiesta a través de lo que podríamos llamar el alfabeto de la existencia.
Mientras Juan afirma que todas las cosas por él fueron hechas, la Cábala sostiene que el Adam Kadmon es quien pronuncia las 22 letras del alfabeto hebreo para dar forma al mundo. En esta cosmovisión, la palabra se entiende como una sustancia real. Si se retirase el verbo o logos de la materia, el mundo simplemente se desvanecería. Por tanto, el universo no es algo separado de la luz primordial, sino que es esa misma luz vibrando en una frecuencia más densa y baja para que sea posible percibirla y tocarla. Al observar la convergencia entre ambas tradiciones, resulta evidente que comparten conceptos fundamentales sobre la preexistencia, la mediación y la forma de lo divino. Tanto la memra aramea como el logos joánico existían antes de la creación del mundo, funcionando como el puente indispensable entre el infinito y lo creado. Esta verdad se refleja en la enseñanza de Yeshua cuando afirma que nadie viene al Padre sino por él, posicionándose como la fuente de la luz oculta y la imagen visible del Dios invisible. Un dato impresionante es que, en el contexto místico, la palabra de Juan capítulo 1, versículo 1, se entiende como la instrucción viviente. Para el cabalista, la instrucción divina no es un libro, sino un cuerpo de luz. Juan simplemente declara que ese cuerpo de luz se ha vuelto tangible. Entender cómo hacernos luz es pasar de la teoría metafísica a la práctica espiritual, pues el ser humano tiene la misión de convertirse en un espejo de la esencia primordial. Este proceso se conoce en la cábala luriánica como tikkun o rectificación. Según esta enseñanza, durante la creación ocurrió una rotura de los recipientes que debían contener la luz divina, provocando que chispas de santidad cayeran al mundo material y quedaran atrapadas en cáscaras de oscuridad o ego. La misión humana consiste en rescatar esas chispas a través de actos de conciencia y bondad. Bajo esta luz, lo expresado en Juan capítulo 1, versículo 5, adquiere un matiz práctico. Cada individuo es el escenario donde la luz intenta brillar a pesar de la densidad de la materia. El camino para reflejar el mandato divino de que sea la luz implica etapas de transformación interior, comenzando con el despertar de la conciencia, conocido como Binah, donde el ser humano empieza a discernir la presencia de lo divino en medio de lo cotidiano. No basta con saber que la luz existe, sino que es fundamental entenderla. En la Cábala, este entendimiento se asocia con Binah, el útero cósmico donde la semilla de la sabiduría adquiere estructura y forma. Esta transformación se relaciona directamente con la enseñanza de Yeshua sobre la necesidad de nacer de nuevo, según se describe en Juan capítulo 3, versículo 3. Este nuevo nacimiento representa un cambio de visión profundo, donde se deja de percibir el mundo como un conjunto de objetos separados para reconocerlo como una red de energía divina interconectada. En este proceso, el ego actúa como una cortina que bloquea la luz del sol. La mística utiliza el término bitul, o autoanulación, que no consiste en la destrucción de la identidad, sino en volver el ego transparente para que la luz del Adam Kadmon o el verbo de Juan, fluya a través del individuo sin obstáculos. Este concepto ilumina lo expuesto en Juan capítulo 1, versículo 12, al decir que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir la luz es, en esencia, permitir que ella reemplace los impulsos egoístas por la voluntad divina. Por lo tanto, la acción humana se convierte en una generadora de luz. En el Talmud se enseña que una pequeña luz es capaz de disipar mucha oscuridad, lo que implica que cada acto ético es una ejecución en miniatura del mandato divino de que sea la luz. La palabra hebrea para acción, asiyá, revela que es precisamente en este mundo material donde la luz alcanza su propósito final, ser revelada en medio de la densidad. Bajo esta perspectiva, el cuerpo humano no es una cárcel, sino un tabernáculo o templo de luz. Así como el Zohar describe que el aura de una persona santa brilla con los colores de la Sefirot, Juan describe a Yeshua como el templo en Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21, sugiriendo que cada individuo puede convertirse en una extensión del Logos donde el cielo y la tierra se juntan. Si este estudio te es de bendición, dale un me gusta y no olvides suscribirte. Eso sería de bendición para nosotros. Existen prácticas específicas para cultivar esta realidad espiritual. El estudio profundo de las Escrituras alimenta la sabiduría del intelecto.
la justicia y la caridad rompen la cáscara del egoísmo para liberar chispas de santidad. La meditación en las letras sagradas, el Aleph Tav, alinea la vibración interna con la creación, y el amor al prójimo unifica los fragmentos del hombre primordial. Un ejercicio práctico consiste en visualizar la palabra OHR, la letra Aleph para conectar con la paz de Dios, la Vav como un rayo de luz que desciende al corazón, y la Resh como esa claridad expandiéndose hacia el entorno. Al realizar esto, se aplica la tecnología espiritual de Génesis capítulo 1, versículo 3 y Juan capítulo 1, versículo 1 en la propia vida. Esto teniendo en cuenta que las letras sagradas son el verbo de Dios. Es en este punto donde la frontera entre el misticismo y la ciencia desaparece. Lo que los antiguos llamaron luz primordial o logos, la física moderna lo identifica como la base de la realidad material. A través de la famosa ecuación de Einstein, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, e igual a mc centro circunflejo 2, la ciencia nos explica que la masa es simplemente energía extremadamente condensada. Puesto que la luz es la forma más pura de energía, la materia se entiende hoy como luz atrapada o energía vibrando a una frecuencia tan baja que se vuelve sólida. Esta realidad científica valida el orden bíblico. Primero debe existir la energía para que la materia pueda manifestarse. En la física cuántica, el fotón actúa como el mensajero del universo y es el mediador de la fuerza electromagnética que mantiene unidos los átomos. Sin este intercambio constante de luz, la materia se desintegraría al instante. Esto confirma, desde una perspectiva técnica, lo que afirma Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Si el verbo es esa luz de información original, la ciencia actual ratifica que, sin esa comunicación lumínica, el universo colapsaría en la nada. La ciencia contemporánea ha realizado un hallazgo asombroso al descubrir que incluso en el vacío absoluto del espacio existe una cantidad infinita de energía denominada campo de punto cero. En este nivel, emergen y desaparecen constantemente partículas de luz debido a las fluctuaciones cuánticas, un concepto que resulta idéntico a la noción cabalística del Ein Sof o lo infinito. Para la mística, esta luz primordial llenaba todo el espacio antes de la aparición del universo, lo que sugiere que la materia es simplemente una pequeña condensación de ese campo infinito de luz. Esta relación entre la luz y la existencia se manifiesta con claridad en el laboratorio a través de la mecánica cuántica. Uno de sus pilares es el efecto del observador, el cual demuestra que las partículas existen como ondas de posibilidad hasta que una conciencia interactúa con ellas. La realidad, por tanto, no se solidifica hasta que es percibida, lo cual resuena profundamente con la idea de que la conciencia suprema miró la luz y entonces ésta fue estable y buena. La luz y la conciencia están intrínsecamente ligadas, no puede existir un mundo material sin una conciencia que lo perciba. Esta unidad esencial se confirma mediante el entrelazamiento cuántico, donde la física demuestra que dos partículas de luz pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia, reaccionando la una a la otra de forma inmediata. Este fenómeno respalda la visión del Adam Kadmon, donde el universo entero funciona como un solo organismo. Lo que en el mundo material parece estar separado, se encuentra unido en el nivel de la luz, cumpliendo así el anhelo expresado en Juan capítulo 17, versículo 21, sobre la unidad de todos los seres. La física cuántica está descubriendo matemáticamente la unidad que Yeshua y la Cábala describieron en términos espirituales. Todo este concepto ya lo había expresado el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. De esta manera, las equivalencias entre ciencia y mística se vuelven evidentes. El campo de punto cero es el Ein Sof. El Big Bang es el punto primordial de la orden de que sea la luz. La dualidad onda-partícula representa la luz como espíritu y materia. El entrelazamiento cuántico es la unidad de las almas, y el fotón actúa como el portador de la fuerza, equivalente al logos o la memra. La conclusión es poderosa. El ser humano es, literalmente, luz condensada, y los átomos del cuerpo son energía luminosa organizada por información específica. Incluso los objetos que percibimos como sólidos, como una mesa o una piedra, son en esencia luz congelada o vibrando a una velocidad muy lenta.
La solidez es, en realidad, una ilusión creada por la repulsión electromagnética entre los electrones de nuestra mano y los del objeto, una fuerza que se transmite a través de fotones. Si pudiéramos transformar la materia de una mesa según la ecuación de Einstein, obtendríamos una cantidad inmensa de energía luminosa. La materia es luz primordial que ha bajado su frecuencia hasta volverse pesada y visible. Mientras que los objetos inanimados son luz atrapada, los seres vivos son luz en flujo constante. En la década de 1970, el físico Fritz Albert Popp demostró que todas las células vivas emiten un brillo ultra débil de luz coherente conocido como biofotones. Estas emisiones permiten que las células se comuniquen entre sí a la velocidad de la luz, observándose que una luz organizada es signo de salud, mientras que una caótica indica enfermedad. Bajo este prisma, lo afirmado en Juan capítulo 1, versículo 4, respecto a que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, deja de ser una metáfora poética para convertirse en una descripción biológica precisa. La vida es una corriente de fotones organizada que anima la materia. En la cosmovisión de la Cábala, el universo se organiza en 4 mundos distintos, situándose la realidad física que percibimos en el mundo de Asiyá, el nivel de la acción y la materia. Incluso un objeto tan cotidiano como una mesa posee en su interior una chispa divina o nitzotz que la sostiene en la existencia. Si este destello de luz se retirara por un solo instante, el objeto dejaría de ser y volvería al vacío absoluto. Por ello, la mística enseña que el ser humano tiene la capacidad de elevar la materia. Al utilizar un objeto físico para un acto sagrado, como compartir el alimento con amor o dedicarse al estudio, se libera la luz atrapada en la densidad, reconociendo que lo material no es opaco, sino un recipiente de lo divino. Esta conexión entre la luz y la vida se manifiesta biológicamente en el ADN, el cual funciona como una verdadera antena de luz. La ciencia ha observado que el ADN es el principal emisor de biofotones en el cuerpo, actuando como un oscilador que almacena y libera energía luminosa. Al vincular este hallazgo con Juan capítulo 1, versículo 1, comprendemos que el verbo o la palabra es la información codificada que rige la vida. Así como el ADN contiene las instrucciones biológicas a través de la luz, el Logos contiene las instrucciones del universo mediante la luz primordial. En conclusión, la materia es energía altamente condensada, la conciencia es la facultad para percibir esa luz, y la unidad es la realidad subyacente donde la separación resulta ser una mera ilusión óptica. En el nivel subatómico, no existe una frontera clara entre el individuo y su entorno, lo que ocurre es un intercambio constante de fotones. Esto nos lleva a comprender que el mandato de Génesis capítulo 1, versículo 3, no fue un evento concluido, sino un proceso continuo. El Creador sostiene el mandato de que sea la luz en cada milisegundo para que los átomos sigan existiendo. Para interactuar con esta realidad, la tradición mística enseña que los nombres de Dios funcionan como frecuencias vibratorias. Debemos dejar de verlos como simples títulos para entenderlos como secuencias de código que mantienen la estructura del mundo. El nombre principal de 4 letras, el tetragramatón, es el motor de la realidad. La letra Yod representa el punto inicial de energía potencial. La primera simboliza la expansión del espacio-tiempo. La Vav actúa como el conector o las fuerzas fundamentales que unen lo superior con lo inferior, y la E final representa la manifestación en el mundo físico. Si este nombre dejara de vibrar, el átomo se desmoronaría, pues el verbo descrito por Juan es la expresión misma de esta vibración. Asimismo, existen los 72 nombres de Dios, que son combinaciones de letras que actúan como filtros o frecuencias de radio específicas para la luz. Por ejemplo, la secuencia Akan se utiliza para proteger la luz del caos, mientras que Mahash se asocia con la curación, al reordenar los biofotones caóticos de una célula enferma hacia un estado de armonía. Al meditar o visualizar estas letras, el ser humano alinea su conciencia con la frecuencia original de la creación, permitiendo un reinicio del software de luz de su propia alma. Este proceso de alineación alcanza su punto máximo con el nombre Asher, que se traduce como Yo soy el que soy, representando la esencia pura del ser en conexión con la fuente inagotable de la luz primordial.
El nombre EHYEH Asher EHYEH, traducido habitualmente como Yo soy el que yo soy, representa la identidad que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Desde una perspectiva cuántica, su significado es revelador, pues en hebreo el término EHYEH se encuentra en un tiempo futuro continuo, sugiriendo un yo seré lo que seré. Esto representa la luz en potencia o la pura posibilidad cuántica, es el campo donde todas las realidades coexisten antes de que el observador realice una elección. Al pronunciar internamente estas palabras, el ser humano conecta con la fuente de la luz antes de que ésta se densifique en materia, ya sea en un cuerpo o en cualquier objeto físico. Esta organización de la materia a través del sonido se asemeja a la simática, la ciencia que estudia cómo las frecuencias vibratorias organizan partículas en formas geométricas. La Cábala enseña que las letras hebreas son, precisamente, las formas geométricas que la luz adopta al descender a nuestro plano. Si fuera posible observar un átomo con una percepción espiritual, no veríamos simples esferas, sino las letras vibrando en configuraciones específicas. Por ejemplo, la palabra hebrea para mesa, shulhan, constituye la fórmula química espiritual que organiza la luz para que se manifieste como madera y estructura. En este proceso de manifestación, el nombre Adonai cumple una función vital. Mientras que el tetragramatón representa la luz infinita, Adonai es el nombre que permite que esa energía se manifieste en el mundo tangible, funciona como el recipiente donde la luz se deposita para que podamos interactuar con ella. Este concepto es el que subyace en la declaración de Juan capítulo 1, versículo 14, cuando afirma que el Verbo se hizo carne. Se trata del proceso mediante el cual el nombre inefable de luz pura se reviste con la frecuencia de la materia para habitar entre nosotros en la persona de Yeshua. Para la mística, interactuar con estas frecuencias permite influir en la realidad sin necesidad de manipulación física. Al cambiar la vibración de una letra en la conciencia, la materia externa responde de acuerdo a esa nueva frecuencia. El nombre El se asocia con la expansión y la luz que fluye hacia afuera en un acto de misericordia. El nombre Elohim se vincula con la gravedad, el límite y la ley natural que permite que la luz se condense en materia sólida. Y el nombre Shaddai actúa como el protector de las formas, la luz que establece un límite para que el universo sea estable. Finalmente, existe un secreto guardado en la oración del Anabekoai, cuyas letras iniciales componen el nombre de Dios de 42 letras. Se dice que este es el código específico con el que se pronunció originalmente el mandato de que sea la luz. Mientras los físicos teóricos debaten hoy sobre las 11 dimensiones del universo y sus constantes numéricas, los cabalistas sostienen que dichas constantes no son otra cosa que las letras de este nombre primordial, el software vibratorio que sostiene el andamiaje de todo lo existente. Síntesis final. La unidad del verbo y la luz. Al concluir este recorrido, descubrimos que la aparente distancia entre la mística ancestral y la ciencia de vanguardia es solo una ilusión de la percepción humana. Lo que en el Génesis capítulo 1, versículo 3, se narra como el despertar de la luz, y lo que en Juan capítulo 1, versículo 1, se describe como la preexistencia del verbo, son en realidad el mismo fenómeno, la emisión de una inteligencia divina que utiliza la vibración como lenguaje para dar forma a la existencia. Hemos comprendido que la materia no es algo sólido o inanimado, sino energía luminosa, organizada por un código sagrado. Cada átomo de nuestro cuerpo y cada partícula de la creación se mantienen en pie gracias a la vibración constante de los nombres divinos, que actúan como el software del universo. Bajo esta luz, la figura de Yeshua se revela como la encarnación perfecta de este Logos. Él es el punto de unión donde la luz primordial, el Adam Kadmon, se hace tangible y habita entre nosotros para recordarnos nuestra propia naturaleza de luz. La ciencia moderna, a través de los biofotones y la física cuántica, nos confirma hoy que somos seres de luz en un flujo constante de información. Por lo tanto, nuestra misión no es meramente física, sino espiritual. Debemos convertirnos en receptores conscientes y transparentes, rectificando nuestro ego para que la luz del Creador pueda brillar sin obstáculos a través de nosotros. Al final, la orden divina de que sea la luz no es un eco del pasado, sino un presente continuo que se renueva en cada pensamiento de bondad,
en cada acto de justicia y en cada instante en que reconocemos la unidad esencial de todas las cosas. Somos, en definitiva, la palabra en acción, el reflejo vivo de aquel que es, que era y que ha de venir. Si este estudio te ha sido de bendición, dale un me gusta y no olvides suscribirte. Eso sería de bendición para nosotros. Bendiciones. Shalom.